Mateo 14, 22, mucha atención a esta palabra, recíbala porque a mí me ha bendecido mucho esto. Y les quiero contar que venía meditando en este texto y anoche, como no les quiero mentir, como a las 3:30 de la mañana estaba terminando de leer esto y de orar, y Dios no me dejaba dormir con una palabra, que era esta. Así que yo creo que te va a bendecir mucho. Mateo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo, ¿puede decir conmigo? Él hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Paréntesis, le dijo: muchachos, vamos, vayan ustedes, se me suben a la barca y van para el otro lado. Mientras yo termino acá de atender a la gente, me hace acordar a veces cuando yo termino las reuniones y a veces me quedo a hablar con algunos hermanos y a orar por algunos. Mientras tanto, ustedes adelántense. Y en eso los discípulos accedieron y fueron. Y escuchen esto, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Muy bien. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Qué hizo Jesús? Les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Qué historia maravillosa! Les quiero confesar que estos días estuve descansando 4 días en la costa atlántica. Teníamos reservado un alquiler hasta el día sábado, pero yo no puedo conmigo mismo. Así que iba a venir el sábado, pero resultó que me llegué el viernes ya para la reunión. Ya no aguantaba más y me vine el viernes y estuve aquí en la reunión. Pero en medio de ese tiempo de descanso, mi mamá insistía con que yo me metiera al mar, ¿no? Y con mi hermano les voy a contar una cosa íntima de Sergio. ¿Quieren que les cuente o no? No, mejor no les cuento. El tipo no se mete al mar. Él es como, no sé, como los gatos, no le gusta el agua. El agua del mar, ¿eh? Tampoco la arena, no le gusta la arena, no le gusta el agua. Él va ahí por compromiso. Él va ahí por hacernos la pata a nosotros. Así que yo tampoco mucho, pero me gusta un poquito. Después ya me aburro, ¿no? Como que yo necesito algo para hacer. A alguno le debe pasar esto, ¿no? Hay gente que ama la playa, ama estar ahí todo el día. Yo voy un rato, me gusta, me metí al agua y ya está. ¿Ahora qué hacemos? Digo, no, entonces quiero buscar algo para hacer, para ir a recorrer, a conocer. En fin, y en medio de todo eso siempre Dios me habla y siempre Dios me está hablando. Por eso creo que nuestras antenas espirituales siempre tienen que estar ahí atentas a lo que Dios quiere hablarnos. Y en medio del agua, y estaba ahí, mientras yo estaba metido en esa agua ahí, las olas me pegaban, Dios me estaba hablando. Dios me estaba trayendo a este pasaje de la Escritura. Y Jesús tuvo muchos acontecimientos en el mar. Y en el mar el Señor les habló varias veces a sus discípulos. Y a través de ese mar el Señor les dio algunas lecciones a ellos. Y la historia relata que el Señor los hizo entrar en aquel lugar. Y quiero que anotes 2 o 3 principios que yo veo en esta historia que te van a bendecir mucho. Y número 1 es que ellos
dice que fueron llevados por el Señor. El Señor hizo que subieran a aquella barca y que se metieran en aquel mar. Me estoy explicando, ¿verdad? No fue idea de ellos, fue idea de Dios. ¿Puede decir conmigo? Fue la idea de Dios. Idea del Señor fue. No era cuestión de ellos. Había una tarea que realizar. Había que ir hacia el otro lado, y en el otro lado les esperaba una misión. Pero dice claramente, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. No sé si era la idea que ellos tenían. Tal vez ellos querían quedarse allí, pero el Señor dijo: es necesario que vayamos al otro lado. Es necesario que vayan, y vayan solos. Los envió solos, y Él se fue a orar al monte, dice la palabra. Se fue para el otro lado, y allí ellos entraron en aquella barca y comenzaron a navegar. Y el primer principio, mi hermano, de esta mañana es que ciertas tormentas en nuestras vidas son inevitables. Alguien me está escuchando, ¿verdad? Hay ciertas tormentas en tu vida que van a venir, que son inevitables. No vas a poder evitarlas por más que quieras. No fue el diablo, fue Jesús. Alguien me está escuchando, ¿verdad? No fue el diablo, no fue una imprudencia de ellos. Hay muchos de nosotros que decimos: es que seguramente esa tormenta vino porque nadie te mandó a ir ahí. Es que ¿quién te mandó a meterte? Claro, a veces hay tormentas que vienen porque nosotros metemos la pata, porque es nuestra responsabilidad, porque nadie nos mandó allí. Pero en esta ocasión el Señor fue el que los hizo entrar en la barca, el que los hizo entrar en la tormenta, el que los llevó a esa situación particular. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Cuántos me van siguiendo en esta historia? Así que, mi hermano, el punto número 1 es que hay muchas cosas que son inevitables en nuestras vidas, que van a llegar, que van a venir, que no vas a poder eludirlas, que no vas a poder evitarlas. Pero Jesús tenía un plan. ¿Cuántos saben que el Señor siempre tiene un plan? Y quiero ir rápidamente porque el punto número 2 es muy interesante. Escúcheme bien, el tiempo de Dios siempre está diseñado para enseñarnos a confiar. Voy a volver a repetirte eso. El tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar. A mí me llama la atención poderosamente que el Señor no entró con ellos, que los dejó que se vayan. Vayan, entren ustedes solitos. Y ni siquiera Él fue detrás de ellos, sino que Él se fue a orar al monte y allí estuvo solo. ¿Cómo estaba el Señor? Solo. Y los muchachos tuvieron que arreglarse solitos. Estaban ellos, los 12, en la barca, expectantes de lo que Dios iba a hacer, expectantes porque Dios le había dado una palabra. Y quiero decirte algo de parte del Señor. Dice la Escritura que a la cuarta vigilia de la noche el Señor se les apareció. ¿Puede decir conmigo la cuarta vigilia? La cuarta vigilia es casi ya al amanecer, es ya muy entrada la noche, ya es cuando la noche ha avanzado mucho. Así que la mayor parte de la noche ellos estuvieron aparentemente solos adentro del agua. Se les desató la tormenta. Te estoy diciendo que el Señor se tardó en llegar a ellos, que el Señor se quedó en el monte orando, mi hermano. Pero quiero decirte algo, yo estoy convencido, yo estoy seguro que el Señor estaba mirando a sus muchachos. Yo estoy convencido que el Señor dice que subió al monte y posiblemente, yo estuve estudiando esto, desde aquel monte el Señor muy posiblemente podía ver a sus muchachos que estaban en medio del mar. ¿Cuántos me están entendiendo? Y acá hay un principio muy importante, mi hermano, porque posiblemente la meta de Dios sea que en medio de ese viaje Dios pueda cambiarte y transformar tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Mi hermano, el principio aquí es que nosotros posiblemente no veamos a Dios, pero eso no significa que Él no está ahí. Alguien me dice amén. Ellos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba mirándolos. Y te quiero decir, ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús sí lo podía ver a ellos.
Alguien me está escuchando en esta mañana. Ellos no podían ver a Jesús en aquella barca, pero Jesús estaba con ellos guiándolos. Y el principio de esta mañana, mi hermano, es que posiblemente no veas a Dios en algún momento de tu vida. Es que posiblemente no lo estés viendo ahora, pero sabemos que Jesús está con nosotros, que Él es quien nos guía, que Él es quien nos cuida. Alguien me dice amén. Aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas, aun cuando no puedas verlo en tu situación económica, aun cuando lo que vean tus ojos es difícil y es tormenta, Jesús está con nosotros. Él dijo: no los dejaré y no los desampararé, no los dejaré huérfanos. Te quiero decir que aunque tus ojos te muestren soledad, nunca estás solo, nunca caminamos solo. Dios siempre está con nosotros. Él los estaba mirando a ellos. Alguien puede decir gloria a Dios, alguien puede darle gloria al Señor, alguien puede alabar a Dios por esa palabra. Aleluya. Oh, sí, Señor. En otras palabras, vos no podés ver a Dios, pero Él está ahí. Tal vez no lo ves ahora, pero yo puedo garantizarte que Él está con nosotros, que Él es quien te guía, que Él es quien te habla. Lo otro que veo aquí muy interesante es que muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿qué tal si volvemos? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Si el Señor tuvo un error de cálculos. Comenzamos a cuestionarnos. ¿Por qué? Porque se desató un viento, una tormenta tremenda, y interpretamos mal, porque entendemos que aquella tormenta es la señal de que estamos mal, que aquella tormenta es la señal de que las cosas se están haciendo de forma equivocada. Pero la tormenta, mi hermano, la gran oposición que hubo, estoy convencido que es la señal de parte de Dios que vale la pena llegar al otro lado. Yo no sé a quién le estoy hablando de parte del Señor, pero la oposición que el infierno te levantó, la oposición que se te levantó en tu casa, es la señal correcta de que vale la pena seguir siendo fiel a Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero si empezaste a congregarte y se te levantó oposición en tu casa, si te comenzaste a servir a Dios y se te levantó oposición en tu trabajo, es la señal correcta de que vas bien. Es la señal de parte de Dios que vale la pena cruzar al otro lado. ¿Alguien me está entendiendo? Es la señal correcta de que vamos en la dirección de Dios. A veces pensamos que si el viento es contrario, debemos volver. Yo me imagino que entre los 12 discípulos, más de uno habrá dicho: che, si volvemos, che, si pegamos la vuelta, la tormenta está difícil, me parece que es mejor volver. Quiero decirte que Dios no nos trajo hasta aquí para que volvamos atrás, que tenemos una palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Que el viento es contrario, pero Jesús está con nosotros. Quiero decirle a alguien que el viento se te puso en contra. Quiero decirle a alguien que la tormenta se te ha levantado en este último tiempo, que en tu familia se ha levantado un caos, que en tu economía hay problemas muy difíciles, que se te levantó el diablo en tu contra y te está haciendo la vida imposible. Quiero decirte que vamos a llegar al otro lado porque Jesús está con nosotros. Quiero decirte que no te vas a quedar a la mitad del camino, que no te vas a ahogar, que no te vas a hundir. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Escúcheme bien. El Señor se les aparece sobre el agua caminando. Escuche, y ellos se asustaron, dice la Biblia, y pensaron que era un fantasma, porque en la noche el Señor se les aparece caminando sobre el agua y ellos no lo reconocen bien. Así que, escuche bien, Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Y el Señor le da una palabra. En otras palabras, Pedro le pide una palabra al Señor. Señor, si eres tú, dame una palabra, dame una orden. Y me sorprende que la palabra de Jesús fue muy sencilla y muy simple. Quiero decirte que Dios te hablará de forma sencilla, concreta y simple. Alguien me dice amén. Y a veces nosotros queremos una palabra muy rebuscada y pensamos que Dios es complicado, pero Él te habla, escúcheme bien, de forma profunda pero sencilla. Dios habla de forma profunda pero sencilla. Simplemente el Señor no le dio un discurso, le dijo: ven. Simplemente le dijo: dale, Pedro, vení.
Porque Dios habla de forma profunda, pero sencilla. ¿Qué estás esperando? Dios ya te habló. Dios te habla de forma sencilla, concreta, para que lo entiendas. Así que yo me imagino que Pedro posiblemente habrá dicho: pero Jesús, ¿cómo hago? Voy a caminar sobre el agua. Escuchen lo que dijo Pedro: Señor, si eres tú, que yo vaya a ti. Así que el Señor le dijo: dale, Pedro, salta de la barca y comenzá a caminar sobre el agua. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Me imagino Pedro diciendo: Señor, pero no es tan sencillo. Señor, dame una instrucción. ¿Cómo se supone que yo voy a caminar sobre el agua? ¿Cómo se supone que va a pasar esto? Y yo te quiero decir de parte de Dios que en este año vas a aprender a caminar sobre las aguas. Alguien diga amén. Y Dios no te va a explicar mucho. Tal vez Dios no te va a dar una explicación muy desarrollada. Simplemente Dios te dará la orden. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente vas a tener que aprender a confiar y obedecer, aun cuando Dios no te explique mucho. No se supone que Dios debería explicarme. No, no funciona así. Dios te dará una instrucción y no detalles. Voy a volver a repetirte eso. Dios te dará una instrucción y no te dará detalles. Para aprender a caminar sobre las aguas, Dios da instrucciones y no detalles. Muchas veces Dios no me explicó mucho cómo iba a ser. Dios me dijo: obedece y en el camino te explico. Alguien diga amén. Alguien puede levantar su mano, diga conmigo: Dios me dará una instrucción hoy. No, pero pastor, explíqueme por qué en mi casa las cosas se están poniendo mal. Pastor, explíqueme por qué las cosas se han puesto complicadas. Hay cosas que yo no puedo explicarte, pero sí puedo darte una orden, sí puedo darte una instrucción. Sí, Dios puede hablarte. El Señor no le explicó mucho, le dijo: Pedro, saltá y vení de una buena vez. Así que Él tuvo que dar el paso de fe. Te quiero decir algo: a veces Dios no te dará una señal. Muchos de nosotros somos así, decimos: Señor, dame una señal. Dame una señal de que sos vos. Dame una señal de que tengo que hacer esto. Dame una señal. Y a veces Dios no da señales. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no te dará una señal. Y quiero darte un consejo: cuando Dios no te dé señal, el mandamiento es la señal. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿O se me perdieron? Cuando Dios no te da una señal, el mandamiento es una señal. A veces queremos nosotros que Dios nos diga: Señor, que hoy amanezca nublado y que después llueva con sol. Y eso va a ser la señal que yo necesito para ir a trabajar. Usted no necesita señal, usted necesita obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros aprendemos a caminar bajo la obediencia, mis hermanos, entonces vamos a poder caminar sobre el agua. Yo quiero que usted levante su mano. Yo quiero profetizar sobre tu vida que este año vas a caminar en fe y vas a caminar sobre el agua. Vas a caminar sobre una palabra. No te vas a hundir. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dio la palabra, vas a activar y vas a caminar y no te vas a hundir. Alguien puede darle ese aplauso fuerte al Señor. Yo quiero invitar a los chicos de la alabanza que me acompañen en los próximos 5 minutos. Amén. Si Él te dice algo, es porque Dios ya puso dentro tuyo lo necesario para hacer aquello que Él te mandó. Alguien me diga amén. Saben, siempre a veces cuento esto, pero cuando hicimos el congreso el año pasado, que yo todavía estos días estaba mirando los videos del congreso y me emocionaba de ver esa multitud que estaba congregada aquel día. ¿Cuántos se acuerdan del congreso? Impresionante. Hubo ahí más de 3.000 personas congregadas en el congreso que hicimos allá en el predio de Pasteleros. Y yo recuerdo que, claro, yo miraba dentro mío y buscaba dentro mío y yo no veía nada que pueda hacer que 3.000 personas se congreguen ese día para venir a recibir una palabra, para adorar al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero yo me di cuenta que cuando Dios te envía a hacer algo es porque Él ya puso adentro tuyo todo lo necesario para hacer aquello. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que cuando el Señor le dice: Pedro, salí de la barca, es porque el Señor sabe que Pedro va a caminar sobre las aguas. Así que muchas personas de parte de Dios, recuerdo que una de ellas fue la pastora, por supuesto, que me lo dijo. Yo lo he contado en otras ocasiones, pero fuimos a ver un lugar muy
muy lindo, grande, más del doble de este lugar. Y mi fe era pequeña, así que yo dije, este lugar está bien, pero ella me dijo, no, tu fe está quedando corta, tenemos que ir por algo más grande, pero el otro lugar es demasiado grande. Digo, pero nuestro Dios es grande, ¿cuántos dicen amén? Y nuestra fe es grande, así que le creímos al Señor y Dios superó nuestras expectativas. Y ahora estoy con un problema, porque el primer congreso, la vara quedó muy alta, el lugar que yo pensé que no lo íbamos a llenar se reventó de gente, así que para el segundo congreso nosotros tenemos que buscar un lugar el doble. No encuentro un lugar que sea el doble de grande que eso. Te estoy diciendo de parte de Dios que cuando Dios te envía a hacer algo es porque el Señor ya puso adentro tuyo todo lo necesario. Y te digo de parte de Dios que hay muchas personas que están aquí que Dios puso algo, un sentir en tu corazón. Raúl, recibí esta palabra de parte de Dios, que Dios puso algo adentro de tu corazón, que Dios puso un sueño, que Dios puso una iniciativa. Dios ya te dio lo necesario. Está dentro tuyo la unción, está dentro tuyo el poder de Dios, está dentro tuyo la gracia para prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Está dentro tuyo la gracia para crecer, está dentro tuyo la gracia para llevar adelante lo que Dios te dijo. Adentro tuyo está la unción para ser esa mamá que tu familia necesita. Adentro tuyo está la unción que necesita tu familia para ser ese papá, para servir a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Aleluya. Le damos un aplauso fuerte al Señor porque Dios puso adentro tuyo todo lo que necesitas. Aleluya. ¿Saben? Del otro lado había una gran tarea, que es un mensaje para otro día. Del otro lado había que ir a liberar un endemoniado, el gadareno. Pero Dios, antes de esa lección, antes de ir a servir, Dios los pone a prueba a ellos. Así que en esa prueba me llama la atención algo. Ellos no podían ver claramente a Jesús. Cuando estuve estos días ahí en la playa y me metía dentro del agua, yo trataba de imaginarme, yo trato de tener imaginación. Así que en el mar miraba esa inmensidad. Digo, ¿vos te imaginás lo que ellos vieron? Vieron a Jesús que venía caminando sobre el agua. Eso puede asustar a cualquier persona. Y se asustaron tanto que dijeron, es un fantasma. No lo reconocieron, no podían ver claramente. Escúcheme bien esto, había una tormenta y la tormenta hace que la visibilidad baje. Así que posiblemente ellos veían algo borroso, no veían bien y no lo reconocían que era Jesús mismo el que estaba ahí. Ellos no podían ver claramente a Jesús, así que tuvieron que oírlo. Alguien me está escuchando, ¿verdad? Él les tuvo que hablar porque no reconocían que era Él. No se dieron cuenta que era el mismo Señor. Así que les tuvo que decir, muchachos, hijitos, no tengan miedo. Soy yo, soy el Señor. Te quiero dar un principio que esto te va a servir para la vida, mi hermano. Como a Jesús no podían oírlo, el viento les trajo la voz del Señor. Yo no sé a qué distancia estaban, pero en medio de la tormenta tal vez no se escuchaba bien, pero ese viento, mi hermano, le trajo la voz clara del Maestro. Y el principio en esta mañana es que algunas cosas que están en tu contra, como el viento, te permitirán oír a Dios más claramente. Oh, yo pensé que usted iba a recibir eso. Eso es profundo, mi hermano. El viento que era contrario fue el que les trajo la voz del Señor. Hay problemas en tu vida que te son contrarios y lo que van a permitir es traerte la voz del Señor claramente para que lo escuches. Es que en medio de los problemas, de las crisis, es cuando vas a escuchar a Dios mucho más claro. Alguien me diga amén a eso. En medio de las crisis más profundas y de las tormentas, la voz de Dios te va a hablar. Tal vez en medio de la tormenta no podés divisar a Dios, pero en medio de esa tormenta es cuando Jesús te traerá su voz. ¿Cuántos me dicen amén? Lo están entendiendo, ¿verdad? Jesús, le digo que se lance y este loco se lanza. ¿Cuántos están listos para lanzarse en fe? No, ustedes no tienen. Ustedes son de los que se quedan en la barca. Vamos otra vez. ¿Cuántos están listos para salir de la barca y lanzarse y caminar en fe? Estamos listos para caminar en fe. Escuche, Pedro, me gusta la actitud de Pedro. Pedro era como el chico ese de la clase que siempre está levantando la mano, ¿vieron? Él siempre quiere responder. Él quiere llamar la atención. Él quiere ser el distinto. Él se distingue. Él es impulsivo, pero
me gusta la actitud de Pedro. Él dice, Señor, yo quiero ir, yo quiero caminar. Así que él camina sobre las aguas, dice la palabra, como el Señor Jesús. Pero luego comienza a ver la tormenta y se distrae, se desenfoca y se comienza a hundir. Escúcheme bien esto. El Señor lo toma de la mano y le dice, Pedro, hombre de poca fe. Eso a mí me impactó. Porque yo, ¿cómo poca fe? Me pregunté yo. Poca fe tenían los otros desgraciados 11 que se quedaron ahí, que no se animaron, que tuvieron miedo. Pero Pedro tuvo fe. Por eso se saltó, por eso caminó sobre el agua, digo yo. No cualquiera, pero el Señor le llama hombre de poca fe. Y ¿saben qué? Acá hay un principio. Porque el Señor no habla de cantidad, pero habla de calidad de fe. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo fe. Digan conmigo, él tuvo fe, pero tuvo poca fe. Tuvo fe, pero tuvo poca fe. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene fe, pero tiene poca fe. Es decir, que su fe no es sostenible en el tiempo. Cree por un tiempito, cree por una semana, cree por 2 semanas, pero cuando la cosa se empieza a extender, él tuvo fe para dar unos pasos, pero no tuvo fe para sostenerse. ¿Alguien me está entendiendo de parte de Dios? Y Dios quiere que nosotros, mi hermano, podamos tener una fe sostenible en el tiempo. ¿Alguien me está entendiendo de parte del Señor? Que puedas sostenerte en fe, que puedas creerle al Señor. Se me fue el tiempo, pero quiero orar por ustedes. La próxima seguimos. ¿Qué le parece si le damos un aplauso fuerte al Señor por esta palabra? Yo quiero que te pongas de pie un instante. Dios es fiel. Wow. Si usted quiere escuchar la parte que sigue de este mensaje, que va a ser espectacular, escuche la reunión de la tarde. Pero yo siento que aquí tenemos que orar, porque usted le empieza a agarrar hambre y ya no me escucha más. Pero ¿cuántos han recibido esta palabra? Quiero simplemente decirte que mi hermano Pedro se hundió y el Señor le tomó la mano y se dio cuenta que tenía fe, pero su fe era por tiempo limitado. Arrancó entusiasmado, pero a la mitad del camino se hundió porque se desenfocó. Se hundió porque su fe se venció, porque su fe le alcanzó hasta la mitad del camino, pero la mitad comenzó a hundirse. Hombre de poca fe. Y yo sé que hay personas que han empezado bien, pero tienen miedo de hundirse. Tienen miedo de que la fe no les alcance. Tienen miedo y comienzan a dudar y a decir, ¿será o no será el Señor? Pero quiero decirte, si Dios te da una palabra, si usted tiene una palabra, Él caminó no sobre las aguas, Él caminó sobre una palabra que el Señor les había dado. Señor, si eres tú, que yo vaya a ti. El Señor le da la palabra y cuando Él le da la palabra, entonces Él comienza a caminar. Caminó sobre las aguas. Caminar sobre las aguas significa caminar sobre los problemas. Caminar sobre las aguas es caminar sobre las dificultades. Caminar sobre las aguas es caminar sobre aquello que parece inestable, pero aún sigo caminando. ¿Cuánto me estaré entendiendo? Es cuando no hay estabilidad financiera en mi país, pero aún así sigo caminando y le sigo creyendo al Señor y sigo adelante. Es cuando el médico te dice que no hay salida, pero usted sigue declarando que Dios es su sanador. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas es cuando mi familia tal vez está en caos, pero yo le sigo creyendo a Dios. Yo sigo orando, yo sigo amando, yo sigo sirviendo. Y no te vas a hundir. Y si por alguna razón te comenzaras a hundir, Él dijo, Señor, sálvame. La mano del Señor estuvo allí y no dejó que se hunda. Porque aunque nosotros fallemos, Dios nunca nos va a fallar.